Bienvenidos una vez más, ¿verdad? Estamos viendo ahorita el libro de Hechos, vamos ya en el capítulo 9, vamos a ver la segunda parte del capítulo 9 y el título del mensaje es La nueva vida de Saulo. Anteriormente vimos cómo Saulo pues, se convirtió, ¿verdad? Cómo es que él se encuentra con Jesús en el camino, es una historia muy conocida, cae del camino, en este caso no sabemos si iba a pie, si iba en un animal, algo por el estilo, pero ahí Pablo es confrontado, bueno, Saulo en ese momento es confrontado y finalmente él se encuentra con Jesús, su vida cambia y Jesús lo comisiona ahora a servirlo. Hoy vamos a ver cómo es que Saulo empieza con esta nueva vida. Algunos de ustedes seguramente han visto películas de guerra, como por ejemplo, hay una muy conocida, muy famosa que se considera que es el precedente de incluso videojuegos. O sea, marcó la cultura muy fuerte y es Rescataban al Soldado Ryan. A lo mejor tienen ustedes esa película, yo creo que todos la han visto en alguna ocasión. Y en esa película hay una escena donde los soldados americanos, para identificarse entre sí, ellos dicen una combinación de palabras. Uno dice trueno y el otro tiene que decir relámpago. En inglés las palabras son distintas, pero en esencia, si tú gritabas trueno y el otro no te respondía relámpago, significaba que era enemigo y pues aunque hable inglés, puede ser un alemán que hable muy buen inglés o lo que sea. Entonces, pues tú dale, ¿no? Y eso, a lo largo de la historia de las guerras, siempre ha ocurrido en el sentido de que siempre ha habido espías, agentes dobles o infiltrados, ¿verdad? Que tratan de meterse dentro de las filas pues de tu ejército y hacer mal desde adentro en lo secreto, etc. Y por lo tanto, los combatientes han desarrollado lo que se conoce como técnicas de contrainteligencia, que en esencia es pues identificar si el otro enemigo está dentro de tu bando. Algunas de esas técnicas, una muy básica y conocida, se le conoce por el título de shibboleth, que un shibboleth en esencia es cualquier uso de la lengua que indique el origen social o regional de una persona. Por ejemplo, hay gente que cuando va a la tienda, a las monedas que le da, le dice feria, otras le dicen morralla y otras le dicen cambio. Por ejemplo, en el norte, pues hay una manera muy particular de decirlo y también en el sur del país. Otra, si hubiera una guerra entre el sur y el país, pero sur y norte, a lo mejor un shibboleth, que es muy básico, sería como, a ver, ¿qué es esto? ¿No? Y moneda, sí, pero ¿cómo más le dices? Y si dijera feria, pues este cuate es del otro bando, ¿no? Un shibboleth toma su nombre porque los judíos, en el libro de Jueces, capítulo 12, dice que ellos estaban en guerra con otra región, que no podían pronunciar la palabra shibboleth así, con el CH, sino que ellos decían simplemente Sibolet. Entonces te preguntaban, ¿tú de dónde eres? Tú podías decir, pues yo soy de tu equipo. A ver, di la palabra Sibolet. Y si ellos decían Sibolet, pues los mataban porque eran enemigos. Imagínate alguien de Chihuahua, no, di Ocho Pinocho, no, o sea, algo así, pero algo así sería la idea. O sea, alguien de Chihuahua decir, a ver, di amarillo, Pinocho 8, ¿no? Y si lo decía con SH, enemigo. Suena divertido, ¿verdad? Pero 40,000 personas murieron en esa ocasión debido a esa palabra maldicha. Más recientemente, en República Dominicana, cuando el dictador Trujillo estaba, él tuvo la gran idea de exterminar a todos los haitianos de República Dominicana. Los haitianos hablan un francés criollo y los dominicanos español. Entonces la palabra que ellos usaban como un cibolet para identificar a los haitianos era decirle, di perejil. Y por supuesto un haitiano, por las características de su lengua, no puede decir perejil como un hispanohablante. Y los mataron. Y algunos calculan que hasta 100,000 personas probablemente fueron asesinadas por no decir correctamente una palabra. Así que he ahí la importancia de las palabras. Pero bueno, no estamos en una situación como esa. Si hubiera un cibolet entre los cristianos, según las palabras de Jesús, sería el siguiente. No es una palabra, es por sus frutos los conoceréis. Es la única manera en la que podemos realmente saber si alguien es cristiano o no. Por sus frutos los conoceréis. O sea, si ese árbol es de manzanas, pues tiene que dar manzanas, ¿no? O sea, si da peras, pues, oye, creo que es de peras. De igual manera, un cristiano tiene que dar fruto cristiano. Entonces, no hay como que podríamos decir, ok, él es cristiano porque habla como cristiano. O va a la iglesia, hace cosas de cristiano. Incluso predica como cristiano. Esas para Jesús son, pues nada. O sea, él dice, solamente una vida transformada y que se muestra es el fruto o la evidencia de que alguien es cristiano. En el caso de Pablo, las dudas van a ser muchas para su persona porque él anteriormente es un perseguidor.
Ahora imagínense, supuestamente dice que se encontró a Jesús en el camino, cosa que yo como cristiano de hace 4 o 5 años nunca he visto, y este cuate dice que lo vio, y ahora él es convertido. Entonces, obviamente ahí hay muchas dudas, pero la única manera en que podían los discípulos saber si San Pablo realmente, o bueno, en este caso Saulo era cristiano, era por su nueva vida. Vamos a ver. Es lo que vamos a ver hoy. Hay como 2 escenarios muy similares y después una conclusión muy básica. Entonces vamos al primer escenario. Pablo en Damasco, o la vida en Damasco. Versículo 19b, ¿no? Hechos 9:19, dice así. Y por varios días estuvo con los discípulos que estaban en Damasco, o sea, después del encuentro con Jesús. Y enseguida se puso a predicar de Jesús en las sinagogas, diciendo, Él es el Hijo de Dios. Y todos los que lo escuchaban estaban asombrados y decían, ¿no es este el que en Jerusalén destruía a los que invocaban este nombre? Y el que había venido aquí, a Damasco, con este propósito, para llevarlos atados ante los principales sacerdotes. Pero Saulo seguía fortaleciéndose y confundiendo a los judíos que habitaban en Damasco, demostrando que Jesús, es el Cristo. Entonces, Pablo rápidamente, después de recibir transformación de parte de Dios y estar varios días con los discípulos que vivían en Damasco, lo que hace es empezar a predicar. La palabra predicar es sinónimo de enseñar, de mostrar, de levantar, ¿no? De exhibir. Así que lo que Pablo empezó a hacer rápidamente, una vez que ya él era cristiano, fue empezar a exhibir el nombre de Jesús. Empezó a decirle a los demás judíos que Jesús era realmente el Mesías. Y el primer lugar donde lo hace era el lugar donde él estaba destinado a arrestar personas, que en este caso son las sinagogas. Imagínense, él tenía la intención de llevar a esas sinagogas cartas de arresto. Y a lo mejor el líder de la sinagoga y los hermanos de la sinagoga están esperando, ahí viene Pablo, va a traerles cartas de arresto, ahorita vamos a poder poner en acción la redada, vamos a atrapar a todos los cristianos y se van a llevar a Jerusalén. Y luego llega Pablo y lo que les empieza a decir es, Jesús es el Hijo de Dios. O sea, quiero que proyecten su confusión. Este hombre era conocido por ser un perseguidor y ahora está diciendo que Jesús es el Hijo de Dios. Una cosa es que los cristianos que ya están locos a sus ojos lo digan, pero otra cosa es que Pablo, en este caso Saulo, lo diga. Y es significativo el hecho de que la expresión Hijo de Dios nunca la van a volver a encontrar en todo el libro de Hechos. O sea, no porque la iglesia no lo creyera, pero nos muestra que Pablo tenía muy en claro lo que estaba diciendo. Y que digamos que Jesús es el Hijo de Dios, o que Pablo lo dijera a los judíos, significaba que él entendía que Jesús era el Mesías, el Salvador, el enviado de Dios. Los judíos decían que el título Hijo de Dios solo aplicaba a ellos como nación, o en todo caso al Mesías. Entonces, que Pablo dijera que Jesús era el Hijo de Dios, era decirles en su cara, este Jesús a quien ustedes y yo en algún momento perseguimos, es realmente lo que él decía ser, el enviado de Dios, el representante del pueblo de Israel, y por lo tanto, pues la única esperanza de ellos como judíos. Pero cuando Pablo también decía que Jesús era Hijo de Dios, y era lo más grave para los judíos, porque los cristianos decían esto, que si Jesús era el Hijo de Dios, significaba que él compartía una misma naturaleza con Dios. Por lo tanto, Jesús era Dios mismo también, y le teníamos que rendir adoración. Así que era algo muy grave para ellos, o sea, porque era decir que Jesús era el Mesías, pero aparte era decir que Jesús era igual que Dios, en este caso, Dios mismo. Esto, por supuesto, solo podía provocar la reacción que aquí leemos. ¿Qué le dicen? O sea, ¿qué decían entre ellos? ¿No es este el despiadado que en Jerusalén arrastraba y golpeaba a cristianos? O sea, ¿no se supone que él venía aquí a Damasco a arrestar gente y ahora nos está diciendo que Jesús es el Hijo de Dios? A nuestros ojos modernos sería como ver a un fiscal anticorrupción pasarse del lado de los corruptos y promover su defensa e intereses, ¿no? O peor aún, un fiscal antinarcóticos, de pronto ver de que, el fiscal Juan Pérez ahora es líder del cártel, etcétera, etcétera. Dirías tú, o sea, ¿qué pasó? Obviamente ahí diríamos, hay un interés económico, de por medio, algo por el estilo. Pero en el caso de Pablo era muy confuso porque, te fuiste al bando, pues a los que pierden, ¿no? Te fuiste a los perseguidos, o sea, no es como que te fuiste al crimen organizado fuerte, poderoso, con dinero. Te fuiste con los despreciados, con los débiles, de modo que, por supuesto, los confundía. Pero el versículo 22 nos dice que a Pablo no le importaba, ¿verdad? O sea, él lo tomaba en poco lo que decían. Él, en cambio, entre más predicaba, más su predicación se iba haciendo sólida, y entre más él mostraba que Jesús era el Cristo, los confundía a ellos. Porque Pablo no era un cristiano más del populacho. Pablo, como lo hemos dicho anteriormente, era un erudito del Antiguo Testamento, era un experto en la ley. Así que
no podían contra su sabiduría, y ahora aplicada a Jesús mucho menos. De los versículos 22 a 23 va a haber un periodo de 3 años que el texto de Hechos 9 no nos dice, pero que Pablo en Gálatas nos adelanta. Entonces vamos a leer el versículo 23. Después de muchos días, imagínense que dice ahí 3 años, los judíos tramaron deshacerse de él, pero su plan llegó al conocimiento de Saulo y aún vigilaban las puertas de día y de noche con el intento de matarlo. Pero sus discípulos lo tomaron de noche y lo sacaron por una abertura en la muralla, bajándolo en la canasta. Así que para que la situación se tornara de sorpresa a querer asesinarlo, fue más o menos 3 años de trabajo. Pablo lo dice en Gálatas más adelante, que él estuvo 3 años en Arabia, enseñando, predicando, probablemente también aprendiendo de Jesús este nuevo evangelio que él predicaba, porque Pablo lo dijo muy claro: yo no aprendí el evangelio de otro hombre, yo lo aprendí de revelación directa de Jesucristo. Así que en estos 3 años Pablo no está infructuoso, él está aprendiendo, pero también está comunicando el mensaje. Por supuesto, eso hizo que él tuviera enemigos, no solamente los judíos. En 2 Corintios, cuando Pablo está relatando su historia, él dice que también el gobernador de la ciudad de Damasco se puso en su contra. Y entonces, confabulados los judíos, probablemente con los damasqueños en este caso, pues dijeron: vamos a cuidar la ciudad para atraparlo y matarlo. Como era una ciudad con murallas, el lugar donde cuidas es pues las entradas. Y en cuanto te veían, pues ahí mismo iban a ejecutar a Pablo. Lo que pasó es de que los discípulos se enteran de esto y dicen: Pablo ya no puede estar aquí porque lo van a asesinar. Así que Pablo huye y ahora va a Jerusalén. Pero quiero que se imaginen a Pablo. O sea, entró a esa ciudad o él quería entrar como el perseguidor, y ahora salía colgado en una canasta, dependiendo de las manos de no sé cuántos hombres arriba, bajando esa canasta, como un niño. Y ahora él tiene que regresar a la mata de su oficina central, ¿no?, de investigación, que era Jerusalén. Y así llegamos al versículo 26. Dice: cuando Saulo llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le temían, no creyendo que fuera un discípulo. O sea, cuando llegó a Jerusalén, la fuente de terror que Pablo provocaba en los discípulos de Jerusalén seguía viva. Entonces, cuando ellos saben que él viene y a que ahora dice que es un cristiano, pues nadie le cree. O sea, con toda justificación no se juntaban con él. Qué fácil sería decir: a ver, levántate el pecho para ver si tienes la cruz de Cristo que se te hace cuando crees, ¿no? O sea, sería súper práctico para todos nosotros. O sea, desde una iglesia como que ¿quién es cristiano? ¿Quién no? Para ver, y aquí la marca la cruz, entonces sí eres. Pues no había. Entonces obviamente Pablo podía decir, como dice en misa, pero para ellos Pablo seguía siendo un perseguidor. Yo me imagino a los discípulos allá hablando en la mesa: Saulo, oye, ¿no fue el que arrastró a tu tía del cabello esa vez que estaba ahí cerca del templo orando, que le arrancó cabello y que la golpeaba? Y que ¿no es ese Saulo que va a ser cristiano? A lo mejor tu hermano, mientras se quitaba la camisa, decía: estas marcas son de Saulo, ¿no? Son por Saulo, ¿qué cristiano va a ser? Otros a lo mejor decían: nos está engañando, quiere infiltrarse al movimiento, quiere saber nuestro modus operandi, ¿no? Quiere conocer a nuestros líderes y entonces matarnos desde la raíz. Así que pues, nadie, por supuesto, le creía. Pero hay personas que sí pueden ver la gracia de Dios en la vida de alguien. Y en este caso ese alguien va a ser Bernabé. Ya hemos hablado un poco de Bernabé. Bernabé, anteriormente en Hechos 5, se nos dice que él había vendido un campo y había puesto el dinero a disposición de la iglesia en un periodo de necesidad, y a Bernabé se le conocía como el hijo de consolación, o sea, como aquel que trae consuelo. Así que este hombre, haciendo honor a su nombre, va a abrigar a Pablo a la iglesia. Versículo 27. Pero Bernabé lo tomó y lo presentó a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino y que él le había hablado, y cómo en Damasco había hablado con valor en el nombre de Jesús, y estaba con ellos moviéndose libremente en Jerusalén. Así que cuando Bernabé lo introduce a los apóstoles, que hay que también hacer una aclaración, no eran todos los apóstoles. Pablo más adelante, en otros testimonios paralelos, dice que solamente conocía a Pedro y a Santiago, que era el medio hermano de Jesús, solamente los conoció a ellos. Y que ellos le dieron la diestra de compañerismo, como diciendo: tu mensaje también es respaldado por nosotros. O sea, no que Pablo necesitara el respaldo de ellos, porque Jesús era quien lo había enviado, pero pues se confirmaba nuevamente que no era un invento. O sea, Pablo realmente fue reconocido por la iglesia de Jerusalén.
Y entonces una vez que lo aceptan, ellos dejan que él esté con ellos ahora predicando. Dice el texto que se movía con ellos y hablaba con valor en el nombre del Señor. Y uno podría decir, pues qué bonito final, ¿verdad? O sea, sí que se quede por siempre, vivieron felices para siempre y se acabó el capítulo 9. Por supuesto que eso no se iba a quedar así. Igual que en Damasco, los problemas llegarían por Pablo. Versículo 29. También hablaba y discutía con los judíos helenistas, o sea, judíos griegos, extranjeros. Pero estos intentaban matarlo. Cuando los hermanos lo supieron, lo llevaron a Cesarea y de allí lo enviaron a Tarso. Entonces Pablo ahora se encuentra con sus amigos, pero ellos no lo ven como amigos, ellos lo ven como un traidor. O sea, recordemos que los judíos helenistas son judíos griegos, se les conoce así porque son descendientes de judíos que nacieron en el extranjero. Y muchas veces esos judíos se caracterizaban, algunos de ellos, por su alta educación en el extranjero y aparte por su fervor religioso. Es como el mexicano en el extranjero, ¿verdad? Ama mucho al país, a México. En Estados Unidos el 5 de mayo, ya es ejemplo. O sea, ya piensan que es la fiesta nacional por excelencia y aquí el 5 de mayo es relativamente una fiesta, pues X, ¿no? O sea, sí, algunos celebran en la escuela, pero no como la revolución, la independencia. De modo que estos judíos tenían un fervor muy fuerte por el judaísmo. Recordemos que ellos son los que provocaron el asesinato del primer mártir de la iglesia, Esteban, que también era un judío de habla griega, como Pablo también. Pablo era Pablo de Tarso, él no nació en Jerusalén, por lo que muy seguramente su lengua natal era el griego. Así que Pablo, tomando el ejemplo de Esteban, va con los judíos que se identifican con él de habla griega y entonces con ellos empieza a hablar, no porque no supiera hablar hebreo o arameo, Pablo sabía hablarlo, más adelante en Hechos lo va a hablar y vamos a saberlo, pero vemos nuevamente que quizá él sentía una carga, ¿no? Él consintió y estuvo presente y atestiguó el homicidio de Esteban, y entonces él probablemente tenía una carga de decir, yo tengo que atender al grupo que Esteban también estaba atendiendo, son suposiciones, no sabemos, pero el punto es este, en ocasiones las mejores intenciones fuera del tiempo correcto causan más problemas que aciertos. A veces uno puede con la mejor intención y provocar exactamente el resultado contrario. Eso fue lo que pasó aquí. Pablo, él estaba predicando a los helenistas, a los judíos helenistas, y a estos dijeron, hay que despacharlo. En Hechos 22, Pablo, al recordar este suceso, dice que él estaba en el templo orando y que de pronto tuvo una visión y que Dios le dijo, apresúrate y sal pronto de Jerusalén porque ellos no aceptarán tu testimonio acerca de mí. Y entonces Pablo dice que en esta visión él empieza como a negociar con Dios. Parafraseando le dice algo como, Señor, pero ellos saben que de mi pasado, que yo era un perseguidor y quizá mi ejemplo sirva de algo. O sea, Pablo pensaba a su modo de ver que él tenía un gran testimonio que podía hacer que otros judíos en Jerusalén se convirtieran en decir, o sea, si Pablo, el erudito Saulo, se convirtió, seguramente hay una razón lógica. Y en la lógica de Pablo, ellos también se convertirían. Pero el Señor le dice claramente, vete porque te voy a enviar lejos a los gentiles. O sea, es como si Dios le dijera, oye, no es tan fácil, ¿no? O sea, yo sé que tú te quieres quedar aquí en Jerusalén y en la capital, ¿no? O sea, nadie quiere irse a un pueblito a predicar el evangelio, o sea, quieres la gran ciudad. Y a lo mejor para Pablo era la gran ciudad, ¿no? Es como que aquí quiero estar yo, o sea, es el punto central. ¿Por qué me tendría que mover? Pero Dios le dice, vete, o sea, yo te voy a enviar lejos a los gentiles. Y aquí se cumple como Dios cuando salvó a Pablo le dijo en su momento, yo te voy a enseñar cuánto vas a padecer por mi nombre. A lo mejor Saulo estaba ya dispuesto, no, que me maten, o sea, si Esteban murió yo también puedo morir. Pero a veces es más fácil morir por Jesús que vivir por él. O sea, uno quiere a veces de que ya ahorita que me maten y se dice el evangelio aquí, pero Dios no desea en ocasiones eso. Y en la vida de Saulo no deseaba que él fuera otro Esteban. Él decía, te va a tocar lo que le pasó a Esteban, porque le tocó, pero tranquilo, tienes mucho todavía que hacer para el avance del reino. Por supuesto, la iglesia cuando se entera, también guiados por el Señor, aquí dicen, hay que sacarlo de aquí porque le van a matar y de nada va a servir Pablo muerto. Primero lo encaminan a la ciudad de Cesarea, donde capítulos anteriores ya está Felipe ahí. Más adelante esa ciudad va a ser importante, ¿ok? Pero lo encaminan ahí y luego lo llevan a su ciudad natal, a
a Tarso, como diciéndole, ahí quédate un rato mejor porque aquí solo estás haciendo tantos problemas. Así que yo pienso que hay muchas veces, esto nos enseña cuántas veces hay que tener paciencia antes de querer hacer algo por Dios, ¿sí? O sea, la Biblia nos dice que estamos en tiempo y fuera de tiempo, para que prediquemos el evangelio en tiempo y fuera de tiempo, pero hay que también tener la inteligencia y la astucia, guiados por Dios, para saber cuándo hablar. Esta semana tuvimos una experiencia, ¿verdad? De un funeral, y probablemente un funeral uno diría, es la mejor oportunidad para predicar el evangelio. En un sentido sí, claro, pero hay que también cuidar lo que estamos diciendo, ¿verdad? Porque uno puede decir, aquí todos se van a ir al infierno, porque son realidades que la Biblia presenta, pero en un tiempo, fuera del tiempo adecuado, incluso con la mejor intención, no van a provocar el resultado que podría mejor darse. Así que Saulo, en este caso, no tenía todavía que estar o servir a Dios ahí en Jerusalén. Y entonces, ¿qué hacen? Lo sacan de la ciudad. Y así entramos al último versículo del capítulo. Dice, entre tanto, la iglesia gozaba de paz, perdón, de esta sección. Entre tanto, la iglesia gozaba de paz por toda Judea, Galilea, Samaria, y era edificada, y andando en el temor del Señor, y en la fortaleza del Espíritu Santo seguía creciendo. Hay una máxima que dice, al cesar la causa, cesa el efecto. Aquí en México lo dicen de otra manera, muerto el perro, se acabó la rabia. Y cuando Pablo murió allá en Damasco, en las aguas del bautismo, la persecución se acabó porque el que salió era Saulo. Pero ahora este Saulo también estaba provocando con su ímpetu cristiano y su nueva vida algunos problemas. Entonces también tenía que estar ahí durante ese tiempo él fuera de la escena. Era como si Dios le dijera, Pablo, y no era como si Dios, en todo caso, la iglesia es más importante que un individuo, incluso San Pablo, ¿sí? La iglesia es más importante que cualquiera de nosotros, sea lo que hagamos. O sea, uno podría decir, es que es San Pablo, o sea, es el erudito, manténlo aquí en Jerusalén, puede servir mucho. Pero Dios no depende de ninguno de nosotros realmente para que su iglesia siga creciendo y avanzando. Así que Lucas nos dice que la iglesia entonces, una vez que toda la tormenta pasó, la iglesia siguió creciendo. Y nos dice cómo. Primero nos dice que en el temor del Señor. Porque cuando Dios nos reconcilia con Él mismo a través de Jesús, nos hace para que estemos en buenos términos con Él. Y tener el temor del Señor no significa que tengamos miedo de Dios, significa que le tenemos respeto, que tenemos respeto a su santidad, a sus palabras, que nuestra vida se nota que ahora servimos al Señor. Y luego el versículo dice que ellos también crecían en la fortaleza del Espíritu Santo. Porque crecer en el temor del Señor no es algo que nosotros como que sacamos de nuestro interior. Es algo que Dios a través de su Espíritu Santo nos permite desarrollar. Con esto quiero decir y recalcar que una iglesia crezca o que los individuos de una iglesia estén bien con Dios no depende tanto de su esfuerzo para poder lograr ese resultado. Depende, claro, en un sentido de eso, pero sobre todo de cómo Dios a través de su Espíritu Santo nos capacita, cómo Dios a través de su Espíritu Santo nos hace personas más entregadas a Él. Y creo yo es la clave, o sea, que no nos esforcemos en cambiar, nos esforcemos en vivir la verdad del Evangelio, no nos esforcemos en ser perfectos en mi búsqueda de Dios, etcétera, que son cosas importantes, pero debemos esforzarnos en buscar a Dios porque solamente Él nos puede satisfacer, porque lo buscamos no para palomear la hojita de, ese es el devocional de hoy, sino porque quiero conocerlo, quiero entrar en experiencia con Él, quiero que Él cambie mi vida, mi mente, quiero que Él cambie mi corazón. Y cuando los individuos de una iglesia están haciendo eso, se nota en la iglesia, porque hay paz, porque hay tranquilidad, porque hay crecimiento espiritual, crecimiento también, ¿por qué no?, numérico. Así que usemos las cosas que Dios nos da, usemos las circunstancias que Dios nos da para procurar el crecimiento de la iglesia. ¿Qué nos enseña esto? Para finalizar, primero nos muestra un poco de la vida de Pablo. Pablo mostró que era un verdadero creyente. ¿Cómo? A través de su vida. Él estuvo dispuesto a vivir una nueva vida, pero también a predicar esa nueva vida. Nos muestra también que, por un lado, nosotros debemos ser, creo yo, cautelosos. Si alguien dice que cree en Jesús, tampoco la primera decir, sí, o sea, sino tener cautela y decir que, bueno, me da mucho gusto y ahora sí que el tiempo lo va a decir, ¿no? No podemos tomar una acción más allá de eso. Hay que recibir a las personas nuevas y darles oportunidades para que muestren esa nueva conversión, no presionarlos rápidamente a que demuestre que es cristiano.
Y por otro lado, creo también nos muestra que nuestras varas no deben estar tan altas, ¿sí? O sea, tiene que haber una barda en el sentido de que debemos diferenciar quién es y quién no es cristiano, pero no debe ser tan alta como para no permitir que nadie entre. Porque Bernabé nos mostró de que, ok, sí, hay que tener cuidado y precaución, pero también Bernabé, cuando vio que realmente había una conversión ahí, ¿qué hizo? Lo recibió. Y así nosotros tenemos que estar listos para la gente que muestra evidencias y no ponerle la vara hasta el cielo, sino atraerlos a la iglesia. Y de ese modo va a la iglesia a seguir creciendo como hasta aquí se nos ha mostrado. Y de aquí en adelante vamos a seguir viendo cómo la iglesia se empieza a expandir entre los no cristianos. De hecho, Pablo va a ser no judíos, entre los no judíos se empieza a expandir el evangelio, porque Pablo va a ser una pieza muy importante en ese tablero para que el evangelio siga expandiendo a las naciones. Para finalizar, ¿les parece si oramos? Le pedimos al Señor que nos ayude con este mensaje.